vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo los días viernes sobre las sanidades físicas que Jesús realizó en su ministerio aquí en la tierra. Y a través de esta serie, pues hemos aprendido mucho, hemos visto no solo los milagros en un sentido de historia, de relatos que sucedió en el pasado, sino que también hemos orado aquí en la iglesia y hemos visto sanidades entre nosotros. Dios ha hecho milagros, Dios ha obrado sanidades, hemos tenido testimonios de hermanos que nos han contado lo que Jesús ha hecho. Y en este sanar de Jesús, pues vemos que Él se compadecía de la gente. La gente estaba enferma, la gente necesitaba ayuda y Jesús los ayudaba, los sanaba. Él tenía compasión de ellos. Desde la caída del Edén hasta hoy, la enfermedad es una realidad en todo lugar en donde nosotros vayamos en el mundo. En cualquier lugar de este planeta, no hay lugar en la tierra donde no haya mínimo una persona enferma. En todo lugar la enfermedad es un mal común, es un mal universal. Y Dios no está ajeno a la enfermedad, Dios no está ajeno al dolor del hombre, Dios no está ajeno a la necesidad del ser humano. Aunque su principal enfoque de Jesús no es la sanidad física de las personas, sino la sanidad de sus almas. Ese es el enfoque del Evangelio, ese es el enfoque que Jesús tenía en su ministerio, porque si el enfoque fuera las sanidades, pues se deja a un lado la realidad de la muerte, porque una persona podía ser sanada, pero irse al infierno. Si al día siguiente moría, después de ser sanado, tenía un accidente, pues su alma iba a ir al infierno. El enfoque principal siempre de Jesús fue la salvación de las almas. Mas como hemos aprendido, hay diferentes maneras en las cuales estas sanidades se llevaban a cabo. Hemos visto que Jesús utilizaba diferentes maneras en las cuales Él decidía sanar a las personas. Jesús sana y no los métodos, es la persona de Jesús quien sana. No son las maneras en las cuales se llevaban en el caso de Jesús a cabo las sanidades físicas, sino que es la persona de Jesús quien la realiza. Creo que mucho hemos visto en estos tiempos y a través de la historia sobre cómo las personas le atribuyen ciertos poderes a artículos, a cosas, a métodos para llevar a cabo las sanidades. Hemos visto ya sea agua del río Jordán, agua bendita, pañuelos, hemos visto aún aceite, elementos que se utilizan para sanar, en los cuales la gente le atribuye algún tipo de poder, pero ninguno de estos elementos tienen poder para sanar. ¿Estamos de acuerdo? El agua no sana, el aceite no sana, aunque alguno de estos elementos, como por ejemplo el aceite, sí es mencionado en la Biblia como un elemento que se puede usar cuando oramos por los enfermos. Santiago nos dice que oremos por los enfermos y los unjamos con aceite. Es un elemento que está ahí, que podemos echar mano, pero sin perder de vista que el aceite no es el que sana. Al final del día, quien sana es Jesucristo. Él es el único que puede sanar. Y vamos a estudiar juntos otras sanidades que Jesús realizó. Así es que, si me acompaña por favor a su Biblia, al Evangelio de Marcos, vamos a estudiar el pasaje ahí en el capítulo 6, en el versículo 53, y vamos a dar lectura ahí en esos 3 versículos. ¿Los tiene? Bueno, vamos a arrancar. Dice la Escritura: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos,
a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bueno, en el contexto de este pasaje, vemos a Jesús que está bajando de una barca. Este escenario, esta escena que acabamos de leer, se presenta justo después de que Jesús camina sobre el agua. Si usted observa su Biblia y rápidamente puede mirar algunos de los subtítulos que tiene este capítulo 6 y ahí verá que se encuentra donde Jesús camina sobre el agua. Los discípulos todavía se encontraban en modo shock, estaban anonadados de lo que acababan de experimentar en el mar. Jesús caminó literal sobre las aguas. Y no solo Jesús, Pedro también, literalmente caminaron ambos sobre las aguas. Y los discípulos todavía estaban tratando de descifrar esto que acababan de presenciar. Y Marcos nos hace una observación muy puntual y muy importante justo antes de que entremos a lo que acabamos de leer. Justo cuando estaba el escenario aún en la barca, miren lo que Marcos nos dice ahí en el versículo 51. Si usted va ahí para atrás un poquito, un par de versículos, ahí va a estar en el versículo 51. Yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, entonces Jesús se subió al bote con ellos y el viento dejó de soplar. Todos los seguidores estaban completamente fuera de sí. Está hablando de los que estaban en la barca, los discípulos. Versículo 52. No podían entender lo que acababa de ocurrir. Por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Aunque Jesús en su ministerio estaba haciendo todas estas señales milagrosas, todas estas sanidades, porque unos eran los eventos milagrosos y otras eran las sanidades. Jesús realizó ambas cosas en su ministerio. En este proceso de realizar estas cosas, Jesús tenía en mente estos hombres que estaban con él. Él estaba formando a estos 12 hombres que en realidad terminaron siendo 11, porque uno salió traidor, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía en mente a estos hombres que lo estaban acompañando y él estaba haciendo este trabajo formativo, los estaba formando. Jesús sabía que él iba a morir y su interés, escuche bien esto, no era el dejar un historial de muchas sanidades. Ese no era el enfoque de Jesús. Jesús quería que sus discípulos, esos que estaban con él en la barca, supieran bien en quién habían creído. Jesús quería que los discípulos lo conocieran a él y conocieran su poder. Marcos nos dice que los discípulos no podían entender lo que acababa de suceder en el mar. Y no entendieron eso porque tampoco entendieron el milagro de la multiplicación de los panes, que fue algo que sucedió antes de que subieran a la barca. No entendieron ninguno de los dos eventos. Antes del milagro de que Jesús caminara sobre el agua, sucedió el milagro de la alimentación a 5,000 personas. Fueron muchos más de 5,000, pero la Biblia solo cuenta a los hombres. Entonces, Marcos nos dice que la causa por la cual los discípulos no podían entender los milagros de Jesús era porque su mente no podía captarlo. Otras traducciones dicen que tenían la mente cerrada, tenían el entendimiento oscurecido, dice otra traducción. Algo que es la verdad de maravillarnos es que el milagro de la alimentación a los 5,000 no les abrió los ojos a los discípulos. Ellos no comprendían aún quién era Jesús. Y al ver a Jesús caminar sobre las aguas, tampoco eso
les abrió los ojos para darse cuenta con quién estaban tratando. Eso aún no les abrió el entendimiento para que se dieran cuenta que estaban tratando con el Dios encarnado, con Dios mismo, que Dios mismo era quien estaba ahí con ellos. Ellos se maravillaban, pero su mente aún no había sido iluminada para ver quién era este personaje, este hombre, este maestro Galileo, que para ellos en su momento era lo que era, un maestro. No se daban cuenta aún, a pesar de todo lo que habían visto, no se daban cuenta que estaban tratando con el Mesías, con Dios mismo. Y fíjense que nosotros nos podemos ver en los mismos zapatos que los discípulos. Como discípulos de Jesús, como creyentes, como cristianos, vemos milagros. Los hermanos nos dicen su testimonio: hermano, ¿sabe qué? El Señor me sanó. El otro día el hermano David me contaba de cómo Dios lo sanó. Y eso fue una confirmación también para él. Y a veces la gente escucha eso y dice: ay, ¿a poco sí? Nah, ¿en serio? No, es la verdad, me sanó. O sea, yo sé lo que sentía. Y la gente, y como discípulos, como cristianos, empezamos con ese tipo de actitudes. Nuestra mente está cerrada, no está abierta a la realidad del Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos. No podemos ver aún. Y esto por incredulidad. Hay creyentes incrédulos. La verdad, les cuesta a algunos creyentes creer que Jesús sigue sanando. La verdad, cuando una persona le cuenta a otro sobre la experiencia de su sanidad, si se lo dice a un incrédulo, el incrédulo dice: no, a mí se me hace que te lavaron el coco ahí en tu iglesia, eso es puro rollo. No, ha de haber sido casualidad, ya la llevabas bien y con eso, ahí nomás te dieron 2, 3 palmaditas y con eso, ¿no? Bueno, de los incrédulos se puede esperar cualquier cosa, pero de los discípulos, de los cristianos, se espera que confiemos y que creamos, que no tengamos un corazón endurecido, un corazón que no está abierto a la realidad del poder de Dios. El Espíritu Santo hace esta observación aquí que no la tenemos en la narrativa de Mateo. Jesús, fíjense cómo estaba siendo paciente y no hubo un reclamo en ese momento a los discípulos. Aunque ellos no entendieron, en ese momento Jesús entendía que estaba formándolos. Y hay momentos donde Dios nos está formando a nosotros también como discípulos. Pero si ya lleva como 10 años de cristiano, pues ya debería haber cierta formación en usted, ¿no? Se espera que mínimo crea que Dios sigue sanando. Así como mínimo, ¿no? Que haya esa fe para creer que Dios sigue sanando, que Él no ha cambiado, que Jesús sigue mostrando su poder. Muchos discípulos de hoy continúan con un entendimiento aún oscurecido, un entendimiento cerrado, pero no porque Dios lo quiera, sino por su incredulidad, porque ellos determinan no creer. Se dicen: no, como que eso los hace sentir muy tontos. No, si creo me van a ver la cara. No, ¿por qué te van a ver la cara? Si te está diciendo que estaba enfermo y ya no está enfermo, o sea, ¿en qué nos está viendo la cara? Tenemos que entender y bajar las cosas al terreno de lo que es, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios sigue obrando. Quizás en este momento alguno que pueda estar acá dice: no, pues a mí esos milagros como que la verdad me dejan dudando. Y esperan ver algún tipo de milagro extravagante, ¿no? Quieren mirar a un paralítico levantarse, quieren mirar a un mudo hablar, a un ciego que se le abren los ojos. Y no digo que no vaya a suceder aquí, creemos que Dios va a seguir obrando aquí en esta iglesia, que va a seguir obrando milagros, pero tenemos que tener cuidado porque los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas y ni aún así les entró.
Fíjense, vieron a Jesús mismo, a Pedro lo vieron caminar sobre las aguas, algo imposible, inimaginable, inconcebible para la mente de cualquier mortal, caminar sobre las aguas. Y ni aún así les entró. Ellos vieron cómo 5 panes y 2 peces alimentaron una multitud de personas. Lo vieron con sus propios ojos, lo palparon, ellos lo repartieron. Ellos vieron cómo se multiplicaba y aún así decían, no les entraba, estaban ahí cerrados. Si no creemos en las sanidades pequeñas, si podemos ponerlo de esta manera, ¿cómo vamos a creer las grandes? Igual va a ser lo mismo. Aquí vemos que estas sanidades que Jesús realizaba eran verídicas, eran reales, no eran cuentos, eran gente real. Y nosotros como creyentes tenemos que crecer en eso, ir dejando atrás ese corazón incrédulo, porque yo creo que todos batallamos con eso, ¿no? Con esa incredulidad de nuestro corazón, donde a veces nos quedamos como, o sea, leemos los relatos bíblicos y no, a mí se me hace que eso le exageraron ahí, ¿no? Como que se nos hace mucho, pero el creyente debe crecer en su fe, en su confianza en Dios, en el Dios al que adora. Ahora, nosotros todos estamos en un desarrollo, en un crecimiento, y Dios no quiere que nos quedemos en ese mismo lugar. Yo sé que nuestra fe, conforme vamos avanzando, va creciendo. Y aquí hay gente de fe, aquí hay gente que cree en los milagros, aquí hay gente que espera un milagro, que está clamando por un milagro y su fe no ha decaído, sino que como Abraham tienen fe y perseveran y no desisten clamando a Dios por el milagro de la sanidad, tanto de ellos o de un ser querido. Gente que tiene fe, gente que escucha la palabra y la cree. Ahora, volvamos nuevamente al relato. Los discípulos llegaron a la tierra de Genezaret e inmediatamente después desembarcaron. Se bajaron del barco, de la barca que iban ahí, y cuando se bajaron, dice la Escritura, que la gente lo reconoció. En la era de la tecnología en la que nosotros vivimos, no es difícil reconocer a una persona que sea famosa. La verdad, aunque nunca lo hayamos visto en la vida, no necesitamos conocer en persona al presidente de México, a López Obrador. Todos aquí yo creo que lo conocemos, lo podemos identificar y si lo escuchamos sabemos que es Obrador. Su tono, su voz, lo podemos identificar. En la era de la tecnología tenemos este acceso. Podemos identificar su rostro y podemos identificar su voz. Pero en los tiempos de Jesús no era igual. No había tal cosa como la tecnología, como las redes sociales en ese tiempo. Entonces la gente transmitía el mensaje, corría la voz. Ahí alguno de estas personas que lo vio bajarse del barco, lo miró y posiblemente ya lo había visto antes, decía, ahí viene Jesús, ese es Jesús, lo reconoció, ya lo había visto antes posiblemente. Y Marcos nos dice en el versículo 54, dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. En cuanto Jesús salió de la barca, la gente que estaba ahí lo reconoció. Puede ser que todos los que estaban ahí ya lo habían visto en algún punto del desarrollo del ministerio de Jesús. Habían escuchado alguna enseñanza de Jesús, habían visto a Jesús hacer sanidades en algún otro lugar y la gente que estaba ahí lo vieron y dijeron, ese es Jesús, ese es Jesús. Y lo reconocieron rápidamente. Jesús, dicho sea de paso, sin quererlo, ni tampoco buscarlo, su fama había crecido. La gente hablaba de Jesús. Jesús estaba en la boca de todo el pueblo. El pueblo estaba hablando de Jesús por lo que Jesús estaba haciendo. Miren cómo la
la traducción Palabra de Dios para Todos, nos pone estos versículos. Me gustó mucho cómo nos lo pone ahí el versículo 54 y el 55. Dice, tan pronto bajaron del bote, la gente de ahí reconoció a Jesús. Entonces todos empezaron a correr y a contarles a los demás que Jesús estaba allá. Por toda la región empezaron a cargar a los enfermos en camillas hasta donde estuviera Jesús. Yo recuerdo en mi niñez, allá en México, que cuando uno de mis tíos, hermanos de mi mamá, llegaba ahí al rancho, alguno de mis primos que lo conocía, obviamente que todos los primos lo conocíamos, pero cuando llegaba mi tío, decían, llegó el tío Paco del norte. Y como niño, lo primero que se me venía a la mente era los carritos que nos llevaba. Mi tío compraba esas cajas así, donde llevan un montón de Hot Wheels, de esos carritos chiquitos. Pero para nosotros, para mí, no, eso era lo más maravilloso, porque andábamos hasta con los guaraches ahí, ¿no? Entonces, pero nos llevaba los carritos y yo conectaba la llegada del tío Paco con carritos, con juguetes. Me decían, tío Paco llegó, carritos llegaron. Eso era lo que yo pensaba, inmediatamente era lo que yo conectaba. La gente de Genezaret conectó la llegada de Jesús con sanidades. Inmediatamente. Esto nos muestra un par de cosas. La primera, que la gente de Genezaret era gente que tenía mucha necesidad. Era gente necesitada. La gente en esa región tenía necesidades reales. Tenía familiares enfermos. Hoy nosotros gozamos de hospitales con el último grito de la tecnología. Impresionante. Hoy estuvimos en el hospital acá en el Metodista, fuimos a visitar a un enfermo y yo conozco muy bien ese lugar porque ahí trabajé mucho tiempo, pero es impresionante los cambios que hacen constantemente. Yo entré a ese edificio y no, se miraba impresionante, o sea, las remodelaciones y cómo lo habían readaptado el piso. Es impresionante los avances tecnológicos que hay. Tienen medicinas de todo tipo. La gente en los tiempos de Jesús, una pequeña infección podía ser fatal. Bueno, una muela podía matar a una persona. Así de sencillo. La gente había escuchado de Jesús y posiblemente muchos de ellos habían pensado, híjole, yo sé que Jesús tiene poder para sanar. Y miraban a su familiar enfermo y habían considerado, híjole, necesito llevar a mi enfermo a Jesús. Pero como no había GPS, ¿ya cómo lo iban a identificar? ¿Dónde está Jesús? Y aparte de eso, no era tan fácil el traslado de los enfermos. Hoy lo subimos al carro y rápido lo llevamos, ¿verdad? Llamamos a la ambulancia y hay caminos, hay carreteras y todo está súper padre. En los tiempos de Jesús no era así. Era complicado movilizar a un enfermo. En esos tiempos la gente no podía mover a sus enfermos tan fácilmente. Hoy la realidad es que aún con todos estos avances tecnológicos que tenemos, la gente sigue teniendo necesidades reales. La gente sigue estando enferma. Y aún con toda la medicina, hay enfermedades que no tienen cura. Hay enfermedades que la gente sigue luchando con ellas. La gente busca un medio para ser sanados. La gente quiere ser sanada. Miraba a la pobre mujer que hoy fuimos a visitar agonizando. La verdad, el cáncer la ha destruido completamente. Y en su agonía, ahí le compartimos el evangelio y no, sí, yo quiero a Jesús. O sea, en su agonía ya miraba la muerte cara a cara. Lamentable las situaciones y no hay cura para la enfermedad de ella. Solo un milagro de Dios puede sanarla. Hay personas
que en su desesperación van a curanderos buscando algún tipo de solución para su enfermedad, para su problema matrimonial, gente que va a los brujos en su desesperación para solucionar un problema. Estas personas ignoran que Jesús sigue sanando, que Dios sigue estando interesado en el hombre, que Dios sigue estando en su trono y con su poder para sanar, que Él no ha cambiado. La segunda observación que vemos en el texto es que la gente reconocía el poder de Jesús para sanar. La gente tenía la convicción de que Él, Jesús, los podía sanar. Uno, había necesidad, la primera observación. La segunda observación es que la gente creía que Jesús los podía sanar. Ellos tenían esa convicción de que Jesús podía sanar a sus enfermos. Las sanidades que Jesús había estado realizando no eran casos aislados, como que sucedió por allá y por acá. Era algo que en cualquier lugar que Jesús se paraba, había enfermos sanados. O sea, no había falla. Cada que llegaba Jesús a un lugar, había enfermos sanados. Así era. Y esta información, mis hermanos, adivinen que corre como la pólvora. Eso se riega rápido. Es algo que no se puede esconder. Aunque no había redes sociales, en los tiempos de Jesús corrían rápido las noticias. Tenían 2 pies y esos 2 pies y una boca, corrían rápido las noticias también. No necesitaban tanto las redes sociales. La noticia se daba a conocer. La luz de Jesús sobre todo el pueblo cada día era más y más fuerte. Tratar de esconderla era igual de imposible que tratar de cubrir el sol al mediodía. Era imposible. Su poder sanador era imposible poderlo ocultar porque había tanta evidencia de sanidades. Ahora, cuando una persona había visto a Jesús sanar, pues esta persona al ver eso, inmediatamente dice, no, yo no me puedo quedar con esto. No es que me guste el chisme, pero esto tenemos que contarlo. Esto sí se tiene que saber. Esto se debe saber. ¿Por qué? Porque estoy viendo un poder que va más allá de lo que yo puedo imaginar. Ahora, la acción que seguía, de una vez de haber visto a Jesús, la gente no se podía quedar ahí. La gente tenía tanta necesidad que los que vieron a Jesús y lo reconocieron dijeron, no hombre, llegó el sanador, llegó el sanador. Y en Marcos, el versículo 55 nos dice, entonces todos empezaron a correr y a contarles a los demás que Jesús estaba allá. Uno vio a Jesús y al verlo, lo reconoció. Y ese que lo vio, arrancó carrera. No, hombre, vámonos. Y empezó a correr. Yo imagino que la gente que lo miró correr, se preguntaba, ¿y a ese loco qué le picó? ¿No? Cuando nosotros miramos a alguien correr, hay varias reacciones que tenemos, ¿verdad? Una de ellas puede ser empezar a correr nosotros también sin saber por qué, ¿verdad? Va corriendo, no, yo también, ¿qué pasó? No, pues quién sabe, tú corre y empieza a correr uno, ¿no? Porque ni siquiera sabes por qué, pero ahí vas corriendo también, ¿no? La otra era preguntar, oye, ¿por qué corrió este? ¿Qué está pasando aquí? No sé si a ustedes les pasó en su tierra, cuando llegaban los políticos a hacer campaña. ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia maravillosa de que llegaban los políticos a hacer campaña al pueblo o al lugar de donde uno vivía y alguien corría, ¿verdad? Siempre al más chavalito, el que era más veloz y más gritón, a ese le daban una feriecita y córrele, dile a la gente que ya llegó, y empezaba a correr. Y la gente, como somos bien curiosos, cuando vemos a alguien correr, se empiezan a asomar por la ventana.
Ay, ¿y este muchachito por qué va corriendo, no? Y empiezan a asomarse y la gente sale. Es que somos curiosos, por no decir chismosos. Y la gente empezaba a asomarse, ¿no? ¿Qué pasó con este que va corriendo? Bueno, la gente, el ver correr, llama la atención. Atrae la atención de las personas. Y las personas empezaban a preguntar, oye, ¿qué pasó aquí? Cuando las personas que estaban ahí al borde del mar vieron que Jesús se bajó, yo, así que dando a la especulación, yo me imagino que los que corrieron primero fueron los que tenían algún familiar enfermo. Al ver a Jesús dijeron, conectaron, Jesús, sanidad. Entonces dijeron, no, mi mamá está enferma, mi tío, mi tía, mi abuelita. Los perros no los querían mucho, ¿verdad? Pero hasta el que estuviera enfermo se les venía a la mente. Y entonces emprendieron carrera, empezaron a correr. ¿Por qué? Porque ellos conectaban Jesús con sanidad. Y como había mucha necesidad, la gente conocía a Jesús, los que corrieron. Conocían el poder que Jesús tenía para sanar. Jesús no solo era reconocido como un gran maestro, su enseñanza era revolucionaria, era impresionante. Como maestro no hay otro maestro igual que Jesús. Era impresionante para enseñar. Pero la reacción de las personas, podemos nosotros deducir que solo miraban a Jesús como sanador. Estas personas que iban corriendo y anunciando la llegada de Jesús, nosotros podemos decir que se preocupaban por sus prójimos, la verdad. O sea, creo que en la gran mayoría de ellos, si no es que todos, había una preocupación genuina por su familiar o por la persona que estaba enferma. Y ellos no se quedaron de brazos cruzados. Rápido salieron para dar aviso a la demás gente, a la gente que estaba enferma. La necesidad de su prójimo los movilizó a tal punto que dejaron de hacer lo que estaban haciendo en ese momento para ir a dar aviso a la gente. Porque estaban haciendo algo ahí. No creo que se estaban bañando, estaban teniendo un día de playa. Estaban haciendo algo. Y al ver a Jesús dijeron, no, necesitamos dejarle a saber a la gente que Jesús ha llegado. La llegada de Jesús movilizaba a la gente. Aquellos que lo reconocían eran movilizados. Y es por eso que nosotros que conocemos a Jesús, la verdad, yo creo que es imposible, aunque sí es posible, que nos quedemos callados y no compartamos de su amor y de su poder con la gente que nos rodea. Yo me temo que muchos cristianos se quedan con los brazos cruzados y no abren su boca. No le comparten a nadie el evangelio. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que usted, no su vecino, usted, le compartió el evangelio a alguien? Y la ardilla está corriendo a todo lo que da, ¿no? Está chillando la ardilla ahorita, ¿verdad? Hace como 4 años, yo creo, no sé, no me acuerdo. Para algunos, la verdad, hermanos, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Hay tanta necesidad cerca de nosotros, familiares cerca de nosotros, que no podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir el evangelio con los que están cerca de nosotros. A veces nos es más fácil volvernos doctores ambulantes que representantes de Jesucristo. Le recetamos a la gente pomadas, pastillas, en vez de orar por ellos. Viene el incrédulo y ¿sabes qué? Me duele aquí, acá, y tengo esto y tengo lo otro, y una lista así de grande, ¿no? De enfermedades y dolores y situaciones, ¿no? Ay, te voy a recomendar esta pastilla, es buenísima.
y la persona sin Cristo. ¿Te imaginas? O sea, yo no digo que esté mal que le recomiende algún buen doctor o alguna buena pastilla o algo, pero primero vamos a compartirle el evangelio. Su mayor necesidad antes de ser sano es ser salvo. Es que su alma tenga la sanidad que Dios ofrece, que sea salvo, que tenga un encuentro con Cristo. La necesidad del prójimo movilizó a estas personas para salir y anunciar el evangelio, para salir y anunciar que Jesús había llegado a ese lugar. No todos podían transportar a sus enfermos a los lugares donde Jesús estaba. Esta era la realidad. No todos los podían movilizar. Pero ¿saben qué? Jesús había llegado a su tierra. Ese momento para ellos era clave. Jesús se había acercado a su tierra. Jesús se había acercado a su casa de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, estaba pisando las calles de esta gente. Esa era su oportunidad. Y miren lo que sucedió a raíz del anuncio que toda esta gente dio, ¿no? Salieron corriendo y vamos a ver qué sucedió, qué hicieron estas personas al reconocer a Jesús. Nuevamente, el versículo 55. Entonces todos empezaron a correr y a contarles a los demás que Jesús estaba allá. Por toda la región empezaron a cargar a los enfermos en camillas hasta donde estuviera Jesús. El anuncio de estas personas, de estos evangelistas, si les podemos llamar así, hicieron un efecto. Surgió algo de eso. La gente se empezó a movilizar y empezó a buscar a Jesús para que los ayudara. Las personas enfermas fueron traídas para ser sanadas. Y la noticia no solo corrió al primer pueblo, sino que se expandió por toda la región. O sea, había diferentes poblados y esa noticia de que Jesús estaba en esa región corrió por los diferentes pueblos. Algo que podemos ver en el Evangelio de Marcos es cómo la fama de Jesús va creciendo. La fama de Jesús como sanador va incrementando y el acercamiento de la gente a Jesús también va cambiando. En los inicios de Jesús, en el Evangelio de Marcos, como él nos lo narra, ya su popularidad estaba creciendo. Muchas personas venían a él y él las sanaba, pero vemos cómo algunos se acercaban a él. Por ejemplo, en Marcos 3:10, mire cómo el acercamiento de la gente era en los inicios del ministerio de Jesús. Dice, porque había sanado a muchos, Marcos 3:10, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, ¿qué hacían? Caían sobre él, o sea, se le aventaban. La gente se abalanzaba sobre Jesús para ser sanados. Tal era la desesperación de la gente. Apretaban a Jesús y se le aventaban. Después, Marcos nos narra otro suceso donde hay mucha gente, pero la persona que busca a Jesús para ser sanada no tiene la misma actitud de abalanzarse sobre Jesús, sino que hay una actitud diferente en esta mujer. En Marcos 5, vamos avanzando, Marcos 3, Marcos 5, hay un acercamiento distinto de los enfermos a Jesús. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer oyó hablar de Jesús, su fe fue fortalecida por las cosas que escuchó de Jesús. Y es que
la palabra de Dios, los hechos de Dios nos producen fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, eso produce fe. Vemos el poder de Dios y esto nos produce a nosotros esperanza. Decimos, Dios puede hacer esto en mi vida. La mujer no se abalanzó sobre Jesús. Ella no hizo esto. Antes, ella se acercó por las espaldas de Jesús discretamente, no se aventó, discretamente, y tocó su manto. Ella creía, si tan solo toco el manto, voy a ser sanada. Había escuchado de todo el poder que Jesús tenía para sanar y ella depositó toda su fe en el poder de Jesús para sanarla. ¿Y saben qué? Fue sanada. Esta mujer no se atrevió a acercarse a Jesús para pedirle su sanidad. Ella no se atrevió a acercarse a Jesús. Ella solo pensaba, solo con tocarlo, solo con un toque de Jesús, solo con que yo lo toque, no necesita Él tocarme a mí, solo yo que lo toque a Él. Y su fe fue recompensada. Jesús la sanó y se dio cuenta de que alguien lo había tocado, pero ese toque no era como el resto de la gente lo tocaba, ese toque era un toque de fe. Esta mujer lo tocó con fe. No había sido cualquier tipo de toque. La fe en el poder de Jesús que esta mujer tenía fue la que le consiguió el acceso a su sanidad. La condición de esta mujer no le permitía acercarse a Jesús. Tampoco, de hecho, a la multitud no se podía acercar por su condición. Pero ¿saben qué? Lo mismo era para los otros que tenían plagas. Tampoco se podían acercar a Jesús ni a la multitud, pero aquellos se abalanzaron sobre Jesús. Esta mujer fue discreta en su acercamiento. Ahora veamos cómo la gente va a acercarse a Jesús para pedir también su sanidad. Unos se abalanzaban, esta mujer discretamente, y veamos cómo las personas, ahora aquí, más adelante en el Evangelio de Marcos, cómo ellos se acercaron a Jesús. Versículo 56 de Marcos 6. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Ya cambió la cosa. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Los de las plagas caían sobre Jesús. La mujer con el flujo de sangre discretamente tocó a Jesús. Estos ahora le ruegan que les permita tocar el manto. La mujer no pidió permiso, aquellos otros tampoco, se aventaron sobre Jesús, pero estos ahora están pidiendo tocarlo. Es muy posible que la gente de este texto hayan escuchado hablar sobre lo que había pasado con la mujer del flujo de sangre. Ahora las personas ya no se abalanzan sobre Jesús, ni lo tocan sin su consentimiento. Ahora le piden a Jesús permiso. Señor, permítenos tocar tu manto. El texto nos muestra un panorama, por un lado, muy eficiente y por otro lado, muy lamentable. Es lamentable ¿por qué? Es lamentable porque en realidad no les interesa el mensaje de Jesús. Si observamos el escenario, las personas están en la calle sentadas o acostadas, listas para que Jesús pase. Este recibimiento de la gente a Jesús le comunicaba a Jesús
que lo único que les interesaba era que lo sanara. Ellos, en realidad, no se preocupaban por su alma. Le decían a Jesús, pasa por aquí, déjame tocarte y vete. Qué tremendo, ¿no? El apóstol Juan, en su paralelo a este pasaje, nos narra que hubo una reacción de Jesús hacia las personas que venían siguiendo, porque hasta aquí Jesús no ha reaccionado, pero Juan, en su paralelo de lo que estaba sucediendo, nos da una reacción de Jesús, no tanto para los enfermos, sino para otros que venían siguiéndolo. Y en Juan 6, si va conmigo ahí, en el versículo 22 del capítulo 6, miren lo que sucedió ahí, cómo Jesús tuvo esta reacción hacia la otra gente. Dice, el día siguiente, Juan 6, 22. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Jesús sí confrontó a los gorrones. A estos sí los confrontó. Esos se habían echado su torta de pescado al otro lado y como habían quedado bien llenitos, dijeron, pues a quién le dan pan que llore, pues vamos a buscar a Jesús, pues él trae lonche para todo, no hay que pagar. Así es que a estos gorrones sí los confrontó Jesús. Estos fueron siguiendo a Jesús solo por la comida. Porque Jesús les dice, ustedes no me buscan por las señales, no me buscan por los milagros que ustedes vieron, sino porque comieron gratis. Jesús, que conoce los corazones, ve que estos no tenían intención de creer en el mensaje de Él, sino que lo que querían hacer en realidad era hacerlo rey a Jesús. Versículos antes de que cruzaran el mar, Juan hace esta observación de lo que estaba sucediendo justo en el transcurso de la multiplicación de los panes. En el versículo 14 del capítulo 6, ahí de Juan, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, la multiplicación de los panes, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Algo claro que aquí esta gente tenía es que su actitud hacia Jesús no era preocupados por el bienestar de las personas. Estas personas querían hacer rey a Jesús porque ellos tenían en su mente la imagen del Mesías triunfante. Ellos tenían en su mente que Jesús era el Mesías y como el Mesías lo conectaban con la liberación de Israel de los romanos. Entonces, cuando vieron esto, dijeron, no, este es, vamos a hacerlo rey. Estos judíos querían que Jesús fuera su cabecilla para liberarlos del yugo de los romanos. La señal de la multiplicación de los panes y los otros milagros que Jesús realizó, para ellos, ¿saben lo que significó? La libertad del yugo romano.
Fíjense cómo hay personas que están en el mismo lugar y cada una interpreta las cosas de una manera. Estos vieron el milagro de la multiplicación de pan y dijeron, liberación de los romanos. Este es el rey. Los otros miraron el milagro y dijeron, lonche gratis. Aquí con Jesús la tenemos hecha, hay comida. Cada uno estaba ahí y tenía una perspectiva de Jesús. Las señales milagrosas para la gente del otro lado del mar, la gente de Genezaret, para ellos significó algo totalmente diferente. Para ellos significó esperanza de sanidad física. Fíjense nomás, vieron lo mismo, pero cada uno lo interpretó diferente, de acuerdo a su necesidad o a su visión. Sin duda, estos que lo querían hacer rey, podemos decir que no estaban enfermos. No, lo que les interesaba era el Estado de Israel. Para ellos eso era su prioridad, eso era lo que les importaba. No les importaba el estado físico del pueblo, la necesidad física de la gente. Estos solo seguían a Jesús porque querían libertad de los romanos. Los otros querían sanidades. Querían que Jesús los liberara del yugo, de la enfermedad que ellos tenían. Los de Genezaret fueron sorprendidos por la visita de Jesús. Aquellos vinieron siguiendo a Jesús. Jesús llegó a Genezaret, a los enfermos. Jesús llegó donde la necesidad estaba. Estos andaban buscando su agenda, pero Jesús tenía una agenda. Él amaba a la gente. Su interés era por la gente, no tanto por la liberación política de Israel, porque a eso Él no había venido. Mas algo que vemos en el texto es que Jesús no le reprocha a la gente de Genezaret que ellos no se interesaron por su mensaje. A esto sí le reprochó, porque querían hacerlo rey, porque buscaban hacerlo rey. Pero a la gente de Genezaret no les reclamó nada. La actitud de Jesús hacia la gente es siempre compasiva, es siempre de ayudar, es siempre de rescatar, de sanar. Jesús no tuvo un mal sentimiento hacia la gente porque ellos no lo acogieron para escuchar su enseñanza. Él tenía un mensaje que compartirles, pero la gente solo se interesó por su sanidad física. Creo que hubiera sido un escenario diferente si todos se hubieran juntado para escuchar una enseñanza de Jesús, ¿verdad? Eso le mostraba a Jesús, nos interesa tu mensaje. Pero ¿sabe qué? Cuando hicieron la fila, ellos transmitieron lo que les interesaba de Jesús. Ellos se pusieron en línea para que Jesús pasara rápido y se fuera. Sáname y vete. Y fíjense cómo esto, mis hermanos, es la cruda realidad que vivimos hoy en las iglesias. Viene la gente a la iglesia y en realidad quizás soportan el mensaje, dicen, a ver a qué hora se acaba, ¿no? Porque yo quiero que Dios restaure mi matrimonio, eso es lo que me interesa. Yo quiero que Dios me sane. Una vez que eso se arregle, nos vemos, se acabó. Esta es la realidad del ser humano. Dame lo que yo quiero, Jesús, y vete. No me interesa. No me interesa tu mensaje. Sana mi enfermedad, restaura mi matrimonio, dame un trabajo, rescata a mi hijo de las drogas, pero después vete de mi vida. No me hables de tomar la cruz, no me hables de seguirte, solo dame lo que te pido
y te vas. El panorama de los de Genezaret, la verdad, es un panorama muy, pero muy eficiente, porque pone a todos los enfermos con un acceso rápido y todos son sanados al toque. Jesús pasa, ellos estiran su mano y lo sana. Todo lo que el enfermo tenía que hacer era estirar la mano, tocar el manto de Jesús y era sanado. La verdad que era un proceso muy práctico y muy efectivo. Pero debemos recordar algo, porque nos podemos perder en este asunto, que no era el manto lo que sanaba a las personas, era la fe que la gente ponía en la persona de Jesús. Lo que les otorgaba a las personas la sanidad no era el toque al manto, sino era Jesús. El texto nos dice que Jesús permitió que esto sucediera no solo en un pueblo, sino en todas las aldeas. Todos los pueblos a los cuales Jesús llegó, Jesús permitió que esto se llevara a cabo. Esta eficiente idea que las personas tenían muestra, yo la verdad me sorprendo, muestra el corazón paciente y compasivo de Jesús. Jesús vio la necesidad y Jesús sintió compasión de ellos. El maestro no puso ninguna resistencia, al contrario, él se dispuso a pasar, a caminar y que la gente lo tocara y fuera sanada. No negó ni una sola sanidad. El texto dice que todos los enfermos que lo tocaron fueron sanados. Esto para ellos, la verdad, era algo supersticioso, pero aún así Jesús lo permitió. La gente de ese tiempo tenía muchas supersticiones sobre cosas, sobre cómo adquirir cosas de los dioses y todo este tipo de situaciones. Había mucha superstición, pero Jesús lo permite porque se acerca a la gente en una manera que la gente entienda, que una manera que la gente pueda captar que a Él le interesan las personas. El corazón de Jesús concede la sanidad y algo que nosotros vemos es que este acto de misericordia y de gracia de parte de Dios revela que hay muchas maneras en las cuales Dios permite que se lleven a cabo las sanidades. Dios usa diferentes medios para sanar a las personas. Esta gente, con tan solo tocar su manto, eso fue lo que Dios permitió para que fueran sanados. Algo que nos es necesario dejar claro, nuevamente lo reitero, es que no son los medios, es Jesús quien sana. No es lo que Dios usa, es Cristo quien sana. De hecho, cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, Lucas nos relata algo que Jesús le dijo. En Lucas 8, versículo 46, dice: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Si observan, no dice mi manto sanó a la persona. Dice, poder salió de mí, de Él. El poder sale de Él. Él es el que hace las sanidades. Jesús no permite que la gente le atribuya poder a las cosas. Él deja claro que el poder es de Él, no de las cosas. Fíjense que ahí en el libro de los Hechos hay un relato donde Pablo utiliza, o la gente utiliza pañuelos. Conocemos un poquito este relato, ¿no?
Y estos pañuelos o delantales que la gente llevaba fueron instrumentos para que la gente fuera sanada. Estos elementos eran solo un canal que Dios usó de una forma extraordinaria. O sea que es algo que no se instruye, que se continúe haciendo. Fíjense que algo que tenemos que entender cuando estudiamos la Escritura es que cada cultura tenía diferentes tradiciones, tenía aspectos supersticiosos. O sea que la gente de donde Pablo estaba sanando, donde Dios estaba sanando a través de estas cosas, de los pañuelos y de los delantales, era gente que era muy dada a la superstición. En el caso de nosotros, en su mayoría, con excepción de algunos que venimos de la religión tradicional, fíjense que es bien fácil volver a atribuirle poder a las cosas. ¿Recuerda el escapulario? ¿A algunos les da risa? ¿La agua bendita? Y utilizamos este tipo de cosas cuando crecimos. Entonces, llegamos a Cristo y llegamos a ministerios donde a veces no tienen un buen entendimiento de estas cosas y le vendían pañuelos. No levanten la mano, ¿cuántos compraban pañuelos? Les vendían o nos vendían aceite, tierra de la Tierra Santa y, por decir simplemente unos cuantos ejemplos. Pero a la gente, fíjense cómo nos es bien fácil volver a tomar esas cosas, porque salimos de ahí, las tomamos fácilmente y les empezamos a atribuir un tipo de poder. No nos cuesta, a la gente no le cuesta volver a abrazar estos objetos y utilizarlos como un tipo de amuleto para sanidades. Y miren, en el texto de Hechos 19, que es el que les estoy parafraseando, les voy a leer lo que sucedió ahí. Dice en el versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Fíjense cómo Lucas es muy cuidadoso y los milagros que Dios hace aquí por medio de Pablo, él dice claramente que eran extraordinarios. En el versículo 11 dice, a Dios hacía milagros extraordinarios. O sea que estos milagros que se llevaron a cabo no eran de una manera ordinaria, de la manera en la cual Dios establece que se lleven a cabo los milagros. Pablo ordinariamente imponía sus manos sobre las personas, oraba por ellas y ellas eran sanadas. Esa era la manera ordinaria en la cual se establecía y Dios hacía los milagros. Pero en estos casos, la gente fue sanada por medio de los pañuelos y de los delantales que tocaban a Pablo. En los creyentes de esa región de Éfeso, esto era la verdad común. Era gente extremadamente supersticiosa. Hay un comentarista que hizo un comentario que me gustó mucho, lo que él dijo hablando sobre este texto, y dice, estos objetos probablemente eran empleados debido a la expectativa de la gente, más bien que por ser una parte necesaria o efectiva de la curación. De la misma manera, Jesús permitió que una mujer fuera sanada tocando la ropa que estaba en contacto con su cuerpo. La encarnación siempre se ha visto como Dios limitándose a sí mismo en formas dramáticas,
a veces casi absurdas, a fin de comunicarse con un pueblo caído y absurdo. Dios se baja a nuestro nivel para que entendamos. Dios, conociendo esto que estaba sucediendo, les deja claro a la gente. Y Lucas nos dice, Dios hacía sanidades, milagros extraordinarios por medio de esto. Ese no era el medio ordinario, no era la manera de operar. Dios no necesita ningún elemento para mostrar su poder, aunque hay ocasiones en que sí los usa. Pablo predicaba a Jesús el mensaje de salvación, y para estos pueblos paganos era necesario para que entendieran el Dios que se estaba acercando a ellos, cómo Dios se estaba acercando a ellos, y Dios usó de estos medios, de estos milagros y estas sanidades para que la gente pagana creyera, para que entendieran el mensaje de Jesús. Jesús, en el caso de los enfermos de Genezaret, concede la petición de tocarle el manto y todos los enfermos fueron sanados. La respuesta a la oración fue afirmativa. Ellos pidieron, o mejor dicho, rogaron a Jesús que les permitiera tocar su manto para ser sanados, y Jesús, en su misericordia, les concede la petición. Los sana. Estas sanidades de los enfermos de Genezaret nos muestra cómo Jesús sigue sanando. Jesús no ha cambiado. Él recorría la tierra haciendo estas sanidades. Unos corrían para dar el aviso, otros movilizaban a los enfermos, otros confiaban en el toque. Estos tres grupos de personas, los que corrieron, los que movilizaron a los enfermos y los enfermos que tocaron, todos estaban ejerciendo la fe en Jesucristo. Jesús responde a esa fe sanando a las personas. Jesús, al movilizarse por toda esta región, hace sanidades en todos los enfermos. La fe de la gente que estaba en la región fue honrada por Jesús. Jesús sanó a todos los que creyeron en Él, y nosotros hoy seguimos creyendo en las sanidades que Jesús hace cuando la gente cree en Él, cuando la gente tiene fe en que Jesús hace la sanidad. No cuando la gente pone la fe en los objetos, en las cosas. Jesús no necesita de nada para hacer una sanidad. Y esto, mis hermanos, nosotros los creemos. Jesús sana y no los medios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Algo que vemos en estas personas, en cada una de las personas que fueron sanadas, es que aunque tenían una fe que era limitada en la persona de Jesús, Jesús en su misericordia los sanó. Aunque la gente tenía una fe muy limitada. Y yo creo que Dios puede hacer aún mucho más en un pueblo que tiene una fe no limitada, sino una fe muy, pero muy cimentada en quién es Jesús, en la persona de Jesús. Y como creyentes, como hijos de Dios, los que ya somos creyentes, tenemos acceso a esa sanidad. Nosotros
Hemos venido enseñando a través de ya un tiempo sobre las sanidades que Jesús hace. Y esto es algo que se ha perdido en muchos lugares. Muchos han abandonado la realidad de que Jesús se preocupa por nosotros, de que Jesús todavía tiene a bien sanar a las personas. Y yo sé que aquí entre nosotros hay enfermos, hay personas que están luchando con alguna enfermedad y nosotros queremos seguir haciendo uso de los medios ordinarios que Dios nos ha dado en su palabra para orar por los enfermos, para pedir a Dios que sane nuestras vidas, que sane nuestros cuerpos. Esto es algo que a Dios no lo ofende, tampoco lo asusta. Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos. Yo quiero que ahí donde usted está, no es necesario que pase aquí al frente, si usted tiene una enfermedad, levante su mano al Señor y vamos a rogarle a Dios para que sane su enfermedad, para que Dios obre en su cuerpo y para que toque su cuerpo, para que traiga esa sanidad, creyendo que Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, cualquiera que sea, tenga cura o no tenga cura. Dios sigue sanando. Y si usted está cerca de alguien que tiene su mano levantada, le voy a pedir que ponga su mano sobre él y ore por la persona que está ahí al lado suyo. Que ponga su mano y ore. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a pedirle a Dios que sane, que siga mostrando su poder en este día aquí entre nosotros. Ahí donde usted está, ponga su mano sobre su hermano. Y Señor, hoy estamos aquí como pueblo tuyo, hemos venido a tu casa, Señor, hemos escuchado tu palabra y nosotros creemos que tú tienes el poder para sanar, que tú, Señor, conoces la enfermedad que mis hermanos que han levantado su mano están experimentando. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos que ahí donde ellos están, con su mano levantada diciendo: Señor, yo creo, yo tengo fe en ti, yo tengo fe en tu poder, en que tú puedes sanarme. Y con su mano levantada, Señor, ellos están haciendo esta rogativa a ti, están clamando a ti, pidiéndote: Jesús, sáname. Jesús, obra en la vida de mis hermanos. Responde a la oración de ellos, así como respondiste a la oración del pueblo de Genezaret, que te pidió que solo tocando tu manto fuera sano. Así hoy, Señor, nos acercamos a ti, levantando nuestra mano, diciendo: Señor, sáname. Señor, toca mi cuerpo y sáname. Cualquiera que sea la enfermedad, tú, Señor, conoces las dolencias que cada uno de mis hermanos está experimentando, ese dolor, esa agonía, esa depresión aún que está sufriendo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú sanes esas espaldas dolidas, Señor, que tú toques los músculos, las manos, los pies, las espaldas, Señor, de tu pueblo, que tú traigas sanidad a la vida de tu iglesia. Señor Jesús, creemos en ti, creemos en tu poder, y hoy como pueblo te adoramos, te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que estás escuchando la oración. Nosotros creemos en ti, Jesús. Creemos en tu poder y en tu sanidad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque por medio de ella recibimos vida y esperanza. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor Jesús.